Todos conocemos el Divo de Juárez, el ícono, la leyenda, pero ¿alguna vez te has preguntado cómo se forjó este gigante de la música? Detrás de los trajes brillantes y los estadios llenos, hay una historia de supervivencia, dolor y una voluntad de hierro que desafía la imaginación. Hoy no vamos a hablar del Juan Gabriel que conquistó el mundo, sino del niño, del adolescente que tuvo que conquistarse a sí mismo y a un destino que parecía escrito para el fracaso. Esta es la historia de Alberto Aguilera Valadez, el niño que soñó con ser Juan Gabriel. Nuestra historia comienza en Parácuaro, Michoacán. Un 17 de enero de 1950, Alberto fue el menor de 10 hermanos. Su padre, Gabriel Aguilera, era un arriero y su madre, Victoria Valadez, se dedicaba al hogar. La tragedia golpeó a la familia antes de que él siquiera pudiera recordarlo. Cuando Alberto tenía apenas 3 meses, su padre, en un momento de desesperación mientras limpiaba un terreno para la siembra, sufrió un colapso nervioso y prendió fuego al pastizal. Temiendo haber causado daño a otros, se arrojó a un río. Aunque fue rescatado, este evento lo dejó profundamente afectado. Fue internado en el Hospital Psiquiátrico de la Castañeda en la Ciudad de México. La familia nunca más supo de él. Algunos dicen que escapó, otros que murió allí. Para el pequeño Alberto, su padre fue una ausencia, un fantasma, cuyo nombre más tarde honraría en su propio nombre artístico. Con el padre ausente y la responsabilidad de tantos hijos, Victoria se vio completamente desbordada. Tomó una decisión que marcaría la vida de Alberto para siempre. Se mudó a Ciudad Juárez, Chihuahua, en busca de trabajo. Al principio, Alberto se quedó con su abuela, pero la situación era insostenible. Finalmente, con el corazón roto, su madre lo llevó a la puerta de un internado en la Escuela de Mejoramiento Social para Menores, conocida como el Tribunal. Él tenía solo 5 años. Imaginen a ese niño, pequeño, asustado, viendo a su madre alejarse. El Tribunal no era un lugar feliz. Era un orfanato estricto, frío, casi una cárcel para niños. Las reglas eran severas. El trato era duro y el afecto era un lujo inexistente. Los días eran largos y monótonos, llenos de tareas y una disciplina férrea. La soledad era su compañera constante. Él mismo describiría más tarde esos años como un abandono, un tiempo de profunda tristeza. Se sentía solo, invisible. Veía a su madre apenas los fines de semana, y cada despedida era una nueva herida. Ese sentimiento de abandono lo persiguió durante años, y se convirtió en la materia prima de muchas de sus canciones más desgarradoras. Piensen en Amor Eterno, una canción que, aunque muchos asocian con la pérdida de su madre años después, captura esa sensación universal de una ausencia que duele en el alma. Pero incluso, en el lugar más oscuro, puede florecer una luz. Y para Alberto, esa luz tenía nombre y apellido: An Juan Contreras. Él era un maestro de hojalatería en el internado, un hombre mayor, de gran corazón, que vio algo especial en ese niño triste y solitario. Contreras no solo le enseñó a trabajar el metal, le enseñó a soñar. Fue él quien le puso una guitarra en las manos por primera vez. Le enseñó los primeros acordes, le habló de música, de poesía, de un mundo más allá de los muros grises del internado. Juan Contreras se convirtió en su mentor, en la figura paterna que nunca tuvo. La leía poemas. Le enseñaba a escribir sus propios versos. Vio el potencial, la sensibilidad artística que se escondía detrás de los ojos tristes de Alberto. Fue Contreras quien le abrió la puerta a un universo donde podía expresar todo lo que sentía Ann: la soledad, la rabia, la esperanza. Fue el primero en creer en él. En honor a este hombre, Alberto adoptaría el nombre de Juan. El Gabriel vendría, como ya dijimos, en memoria de su padre ausente. Juan Gabriel, el nombre artístico, es en sí mismo un tributo a sus dos padres, el biológico que nunca conoció y el espiritual que lo salvó. A los 13 años, Alberto no aguantó más. Se escapó del internado. La vida fuera no fue más fácil. Era un adolescente sin hogar, sin dinero y sin un lugar a donde ir. Durmió en la calle, en estaciones de autobuses, donde podía para sobrevivir. Vendía tortillas de harina y burritos que hacía una mujer que lo acogió por un tiempo. Pero su verdadera pasión, su refugio, seguía siendo la música. Empezó a buscar oportunidades en los bares y centros nocturnos de Ciudad Juárez. Uno de los primeros lugares que le dio una oportunidad fue el bar Noa Noa. Al principio, por ser menor de edad, no podía cantar adentro. Así que cantaba afuera, en la puerta, para la gente que entraba y salía. Su voz, su carisma y sus canciones originales empezaron a llamar la atención. La gente se paraba a escucharlo. Finalmente, le permitieron presentarse en el escenario. El Noa Noa se convirtió en su escuela,
su escenario de pruebas. Allí aprendió a conectar con el público, a manejar el escenario, a pulir su estilo. Décadas después, inmortalizaría ese lugar con su famosa canción, un himno a la alegría y a los buenos recuerdos de sus inicios. Pero el camino al éxito todavía estaba lleno de espinas. Con la esperanza de conseguir un contrato discográfico, viajó a la Ciudad de México. La gran ciudad fue cruel. Con él tocó incontables puertas de disqueras y todas se cerraron. Le decían que su estilo no era comercial, que su voz no era lo suficientemente buena, que sus canciones eran demasiado simples. Lo rechazaron una y otra vez. Vivía al día, comiendo lo que podía, durmiendo donde lo dejaban. La frustración era inmensa, y entonces llegó el golpe más duro. En 1970, durante una de sus estancias en la Ciudad de México, fue acusado falsamente de robo. La historia es confusa y llena de injusticia. Una actriz de la época, al parecer, lo acusó de haberle robado joyas, y una radio, sin pruebas contundentes, sin un juicio justo, Alberto fue sentenciado y enviado a la temida penitenciaría de Lecumberri, el Palacio Negro. Tenía 19 años. Imaginen la desesperación. De un internado a la calle, y de la calle a una de las prisiones más infames de México. Lecumberri era un lugar brutal, un infierno en la tierra. Estuvo encerrado allí durante 18 meses. 18 meses que podrían haber destruido a cualquiera, pero no a Alberto. Incluso, en la cárcel, no dejó de componer. Escribió canciones sobre la injusticia, el dolor, la esperanza de ser libre. Su espíritu no se quebró. Hizo amigos, incluso entre los guardias y otros reclusos, quienes reconocían su talento. La salvación llegó de una manera inesperada. La esposa del director del penal, al escuchar su historia y su música, se conmovió. Ella creyó en su inocencia. Pero quien realmente fue clave para su liberación fue la cantante Enriqueta Jiménez, la Prita Linda. Alguien le habló del joven talento encerrado en Lecumberri. Ella fue a visitarlo, lo escuchó cantar, y quedó impresionada. Se convenció de su inocencia, y usó su influencia para ayudarlo. Movió cielo, mar y tierra. Habló con abogados, con gente importante, y finalmente logró que su caso fuera revisado. Alberto fue exonerado y puesto en libertad por falta de pruebas. Una vez libre, y con la ayuda de la Prita Linda, las cosas empezaron a cambiar. Ella fue la primera artista de renombre en grabar una de sus canciones, Noche a Noche. El paso definitivo llegó poco después. Con el apoyo de la disquera RCA, en 1971, finalmente pudo grabar su primer disco. En ese álbum incluyó una canción que había escrito pensando en su madre y en su difícil adolescencia. Una canción que se convertiría en su primer gran éxito y en un himno para millones. No tengo dinero. La canción fue una explosión. La gente se identificó de inmediato con esa letra honesta, con esa melodía pegajosa que hablaba de pobreza, pero con una actitud optimista. Era la voz del pueblo. A partir de ahí, ya nada pudo detenerlo. El niño que durmió en la calle, el adolescente que fue encarcelado injustamente, el joven que fue rechazado por todos, se estaba convirtiendo en Juan Gabriel. El resto, como dicen, es historia. Se convirtió en el cantautor más prolífico y exitoso de la historia de México. Vendió más de 100 millones de discos. Escribió más de 1,800 canciones, y sus conciertos eran eventos legendarios. Transformó la música popular mexicana, rompió estereotipos y se convirtió en un ícono no solo musical, sino también cultural. Pero para entender al ídolo, hay que recordar al niño. Cada vez que escuchen una canción de Juan Gabriel, recuerden a Alberto. Recuerden al niño solitario en el internado, al adolescente luchando en las calles de Juárez, al joven inocente tras las rejas de Lecumberri. Su música no nació en un estudio de grabación de lujo. Nació del hambre, de la soledad, de la injusticia y de una inquebrantable fe en su propio talento. Su vida es la prueba de que no importa cuán oscuro sea tu comienzo, la pasión y la perseverancia pueden llevarte a las estrellas. Juan Gabriel no solo cantaba sus canciones, cantaba su vida. Guay Al-Hasherlo nos dio una banda sonora para las nuestras. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de la leyenda. Si te gustó esta historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.